Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 13, donde dice: «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén». Nótese que de igual modo que es preciso entender con claridad el sentido de las palabras de Jesús en el versículo anterior, así también es preciso conocer el significado para éste, ya que la petición tiene que ver con la liberación de la tentación, cuando dice: «No nos lleves a la tentación». Sin embargo, también es necesario entender que Dios no tienta a nadie, como señala la epístola de Santiago capítulo 1 y los versículos 2 y 3. Luego, el que ora no está pidiéndole a Dios que no le introduzca en la tentación, ya que algunos tratan de armonizar el sentido usando aquí tentación como sinónimo de prueba. Las pruebas son una concesión divina que busca el bien del creyente. Santiago, capítulo 1 y versículo 14, dice: «Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Así pues, la petición debe de entenderse como una demanda a Dios para que impida que el creyente, sometido a tentación, caiga en ellas. De otro modo, la petición es un ruego que el que ora hace a Dios pidiéndole que sea librado de entrar en la esfera de la tentación que puede ocasionarle una caída. Y note que la petición concuerda con la instrucción que Jesús dio a sus discípulos en Getsemaní, cuando dijo: «Orad para que no entréis en tentación». Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 40. La idea de la petición se entiende mejor si en lugar de líbranos del mal, se traduce como se lee en el texto griego, que es líbranos de lo malo, o mejor aún, del maligno. La construcción de la expresión en el texto griego permite que sea el mal, como el malo, ya que el malo o el maligno es un calificativo referido al diablo. En la tentación, el maligno procura hacer caer al creyente, ya que el que ora está pidiendo a Dios que en la esfera de la tentación sea preservado de la caída, y que, si la tentación es grande y la fe débil, que sea librado del maligno que la promueve. En otras palabras, que el creyente sea guardado por el poder de Dios en fidelidad a Él, sin que caiga en el pecado como consecuencia de la acción del tentador. El cristiano está bajo la acción opositora de Satanás y sus huestes. La lucha es una lucha continua en este campo, como asimismo nos señala Efesios capítulo 6 y los versículos del 1 al 12, ya que el maligno utiliza todos sus recursos para hacer caer al creyente en la tentación. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Una de las armas que Dios da al cristiano para la victoria de la lucha de resistir al maligno es la oración. Efesios capítulo 6 y los versículos 11 y versículo 18 dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, orando
en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La enseñanza del Sermón del Monte y la enseñanza de Jesús sobre cómo debe de orar quien es hijo del reino de Dios es una enseñanza tanto para los cristianos de este tiempo como para cualquier creyente en cualquier dispensación, ya que quienes sostienen que el Sermón del Monte es una enseñanza que tiene que ver con el reino milenial y no con la Iglesia, se encuentran aquí con una seria dificultad, ya que durante el reino milenial no habrá necesidad de pedir por ninguna de estas cosas que fundamentan la oración modelo, y entre ellas por ser librados del maligno o del malo, o, si alguien lo prefiere mejor, de la tentación, porque la actividad diabólica en el mundo habrá cesado, entonces ya que Satanás estará preso. Y así nos lo muestra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, donde dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Tratar de sostener que el texto anterior y tal vez otras peticiones de esta oración tienen que ver con el reino milenial y no con la Iglesia, es hacer distinciones de parte de la oración sin tener en cuenta que es un todo en sí misma. Y note que la última petición de la oración modelo es un ruego para ser librado de la caída del pecado, cualquiera que sea la procedencia que pueda inducir a ello. Y la oración concluye aquí con una dosología, ya que en algunos manuscritos de los más seguros no la incluyen, pero hay evidencia en una larga serie de ellos, como se ha considerado anteriormente. La oración, como expresión de fe, afirma y reconoce lo que Dios es y por eso le adora y le alaba. El que ora reconoce que tuyo es el reino y por tanto puede responder a la oración con la grandeza y magnificencia de quien es rey. Además del reconocimiento de quien es el rey, está también la proclamación de su poder, ya que el que ora afirma con la convicción que da la fe, cuando dice, tuyo es el poder, textualmente, y el poder. En ese sentido, la oración tendrá cumplimiento porque nada es imposible para Dios. Es también la respuesta a la pregunta que Dios hizo a Abraham en su encuentro con él en el encinar de Mare, cuando Sara se rió al oír la promesa del nacimiento de su hijo, como dice en Génesis capítulo 18 y versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo daba la razón de la fe de Abraham en la promesa de Dios, porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, versículo 21. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos años hasta ver hecha la realidad de aquella promesa, pero la fe se aferraba a ella, no tanto por la promesa en sí, sino por quien la había hecho. Y note que podrá no producirse la respuesta a la oración conforme al pensamiento del creyente, que ora, pero nunca por imposibilidad de Dios para hacer algo. Por otro lado, el profeta, mirando la inmensidad de la creación, decía: «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti». Jeremías capítulo 32, versículo 17.
No ha recibido aún respuesta a las peticiones formuladas, pero está seguro que su Padre Celestial es poderoso para hacerlas realidad, según sus designios y propósitos. Antes de recibir nada, ya se le alaba en la dimensión de la fe, que la hace saborear ya lo que espera recibir de parte del Señor. Y hay cosas que son absolutamente imposibles a los hombres, pero no lo son para Dios. Mateo capítulo 19 y versículo 26 dice: Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El Señor, que enseñó a orar de este modo, enseñó también a causa de la omnipotencia divina. Para Dios todas las cosas son posibles. Mateo capítulo 10 versículo 27 dice: Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Note que cuando María, la madre de Jesús, preguntó al ángel que le anunciaba el nacimiento de su hijo, ¿cómo sería posible aquello?, recibió como respuesta que el milagro de la concepción virginal en su seno del Hijo de Dios sería una acción del poder del Altísimo. Lucas capítulo 1 y versículo 35 dice: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y lo será porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18 versículo 27 dice: Él le dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El texto ampliado concluye con la alabanza en la dimensión más alta posible, reconociendo que la gloria, el honor, la preeminencia es sólo de Dios. El que ha pedido por sus necesidades y ha deseado el honor de Dios concluye afirmando: Tuya es la gloria, tal como se lee, y la gloria. Las peticiones y la certeza de la respuesta conducen a quienes oran a glorificar a Dios. Y la dosología expresa la majestad, el amor y el poder de Dios. Por tanto, el único que debe de ser adorado. Note que el creyente glorifica a Dios, porque es digno de ser glorificado. Quien conoce experimentalmente a Dios no puede dejar de adorarle y alabarle, ya que es el Dios de la provisión, pero es también el Dios de los silencios. Y note que una y otra cosa son admirables respuestas a la oración de sus hijos, ya que el silencio de Dios se revela y habla a los suyos. Muchas veces el creyente es incapaz de oír la voz del Padre hablando en el silencio, y es la fe la que, como ancla que penetra hasta el santuario, hace que aún en el silencio de la respuesta a la oración, el creyente tenga un motivo para glorificar a Dios. Así pues, toda la oración, pero especialmente la dosología, concluye con un amén, como afirmación enfática y seguridad de cuanto antecede. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La conclusión se establece mediante la reiteración de la enseñanza anterior, ya que esta disposición es para el creyente en general. En tal sentido, comprende y alcanza a los creyentes en la Iglesia. Aparentemente, el texto genera
una contradicción como si se tratase de un perdón por obras. Es decir, Dios perdona en la medida en que el creyente perdona. Sin embargo, tal interpretación contraduce otras muchas enseñanzas de la palabra. Dios otorga el perdón amplio y generoso que alcanza a todos los pecados. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y esto fue a todo aquel que crea. El perdón de Dios se alcanza por gracia, al margen de toda obra o mérito personal. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Y la justificación se otorga por gracia, como consecuencia de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así escribe Pablo en su carta a Tito. Nótese que la salvación tiene 3 niveles. En el pasado la justificación, en el presente la santificación y en el futuro la glorificación, ya que todos ellos forman parte de un todo al que se llega por gracia mediante la fe. Y ya se ha considerado anteriormente que perdonar una ofensa es evidencia de haber recibido y haber experimentado el perdón de Dios. Quien sabe hasta dónde ha sido perdonado es también capaz de perdonar a otros. La generosidad que perdona la ofensa recibida pone de manifiesto la existencia de un canal limpio de comunión con Dios para recibir las peticiones de la oración, ya que el arrepentimiento hacia Dios, que confiesa el pecado y restaura la comunión con Él, produce un corazón sensible, lleno de gracia y amor hacia el prójimo, que incluye también al ofensor, a quien, como Dios hace con él, que confiesa, le otorga el perdón sin reservas. Por tanto, un corazón dispuesto a perdonar es un corazón que ama. Y nadie puede decir que ama a Dios si no está dispuesto a perdonar a su hermano. Ya que es sumamente doloroso observar que muchos que se consideran buenos creyentes, conocedores además de la palabra, ejemplos para el pueblo de Dios, son en la realidad incapaces de perdonar a otros. La crítica, la murmuración, el rencor, el desprecio y otras muchas manifestaciones de carnalidad están expresando la realidad de una vida que no está en comunión con Dios y que tiene contristado al Espíritu Santo. Es por eso que son meros religiosos, cuyo tesoro es la doctrina en una manera intelectual, pero carente de amor real en sus vidas. Son fuertes para mantener el rencor hacia otros, pero sin embargo son débiles para conceder el perdón. Generalmente son los que oran delante de la iglesia pidiendo la ayuda a Dios para una vida de poder, con oraciones que a causa de la incapacidad de amar y perdonar están impedidas delante de Dios. Y voy concluyendo con esto. La tentación significa prueba de alguna clase. Y a veces Dios pone a prueba nuestra fe, permitiendo que el sufrimiento, la desilusión y los problemas no acosen. Nos asegura que siempre estará con nosotros en las tribulaciones. Dios nos fortalecerá y siempre hará que los problemas resulten para nuestro bien y bendición. Y es por eso que sabemos además
que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Ya que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En esa petición oramos a Dios que nos guarde y nos proteja de modo que el diablo, el mundo y nuestra propia carne pecaminosa no nos haga pecar. Y mientras que vivamos en esta tierra, nos asaltarán tentaciones de toda clase, pero con la ayuda de Dios ganaremos la victoria sobre ellas. Amigo y amiga oyente, todo el mal de este mundo es consecuencia de la obra de Satanás, así que ser librado del mal es ser librado del diablo. Y es que por eso ninguna persona, por muy poderosa e inteligente que sea, se puede librar por sí misma de los engaños y poder de Satanás. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nótese que Juan le dice a los que ya son cristianos que nacieron del Espíritu, que ellos han vencido las tentaciones de Satanás porque ahora, precisamente, es Jesús que está en sus corazones. Y por tanto, nos muestra bien claro que es mucho más poderoso Jesucristo que Satanás. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en este momento y en esta hora a que tú aceptes libremente en tu vida al Salvador Jesucristo, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Voy a estar haciendo una oración. Si de verdad sientes en tu corazón recibir a Jesucristo en tu vida, ora conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que muchas veces he sido vencido por el mal, ya que he hecho cosas que no me convenía ni a mí ni a los que estaban a mi alrededor. Ahora comprendo que he sido tentado por el diablo y no he podido hacer nada, pero vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Y te doy gracias, porque ahora puedo decir que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.